bien, hoy vamos a hablar en Mateo capítulo número 13, versículos 10 al 18. ¿Sí? Capítulo número 13, versículos 10 al 18. Bueno, el versículo 9 empieza de esta manera, diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene. El que no tiene, no se preocupe. Ya está fuera. Oh, así dice, ¿no? Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Así dice, mire. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cómo? Uno dice, no, usted se va a pelear con esta palabra esta mañana, ¿sí? Y se va a ir muy enojado. Gloria a Dios que se va a ir enojado. No, al fin se va a enojar. Bueno, es muy importante enojarse con Dios. Es muy importante enojarse con Dios y decir, ¿cómo va a decir eso? Así no es. ¿No? Es muy importante. ¿Por qué? Porque así empieza, ¿qué cosa? La transformación. ¿Sí? Así que dice, a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Qué tremendo, ¿no? Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Padre, esta mañana que esta palabra transforme lo que nosotros pensamos, que transforme el límite que tenemos para conocerte, que esta mañana se transforme aquello que nosotros decimos que entendemos, pero todavía estamos atascados en el dolor, en la ofensa, en la tristeza, en la amargura, en la impotencia. Todavía estamos enraizados en los miedos, en los temores. Todavía estamos enraizados, Señor, en el fracaso. Padre, que nuestros oídos y nuestros ojos esta mañana puedan estar atentos y podamos oír, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que esta mañana la revelación del Espíritu traiga claridad a nuestro corazón. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, no sé ustedes, pero yo he visto fracasar a muchos en el Evangelio. A muchos. Amigos, gente que era muy buena predicando, evangelizando, era muy buena haciendo grandes cosas y han caído. Y también conozco gente, como una señora del barrio donde yo vivía,
que cuando yo le hablaba del Evangelio, ella se burlaba de mí. No, yo tenía como 13 años y le hablaba de Cristo a ella. Y durante varios años ella se burló de mí. Me escuchaba para burlarse. Esa señora un día se convirtió al Señor y me mandó llamar. En una de esas idas que fui, me mandó llamar. Estábamos casados, teníamos hijos ya, y la señora me mandó llamar y me pidió hablar con ella. Yo pensé que era una conversación, de esas conversaciones de vecino. Y ahí ella me contó que se había convertido a Cristo y murió entregada al Señor completamente. Pero otros no entraron. Otros están perdidos completamente. Hermanos, el Evangelio es algo que usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Sí? No se trata, yo sé lo que la gente piensa. Cuando la gente viene a la iglesia, lo que la gente mira es al pastor, porque no ve a Dios. Pero cuando usted mire a Dios, usted se va a dar cuenta qué poca importancia que tiene el pastor, porque en realidad toda la relación tiene que ver con Dios. Esta mañana, al hablarle la palabra, sí, me gustaría hablar, no largo, porque son el capítulo 12 y el capítulo 13. Si me extiendo, no se me enoje. Lo más seguro es que me voy a extender. Bueno, lo más inseguro es que sea corto, ¿no? Pero en el capítulo 12 y en el capítulo 13, donde hemos leído, esta mañana yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuánto tienes del reino de Dios? ¿Cuánto tienes del reino de los cielos? Sé que es una pregunta amplia, grande, ¿no? Pero es una pregunta para que usted la responda en muchas veces, si usted quiere. Y tal vez toda esta semana, al escuchar el devocional, tal vez usted pueda decir, ¿qué tengo del reino de los cielos? Pero también quisiera decirle esta mañana, como título de hoy, es la revelación aumenta. La revelación aumenta, pero también se da a conocer menos. Bueno, ¿por qué? La revelación aumenta, pero son menos los que captan la revelación. Mientras más amplia es la revelación, menos son los que captan la revelación. Para eso, usted tiene que cambiar muchas cosas. Bueno, la primera cosa que la gente tiene que cambiar, y es lo que alguna vez también se los he dicho, es lo que oye. Hay gente esta mañana que oye, pero no oye. O sea, escucha algo, ¿no? Y está oyendo por acá, y le está saliendo por acá, y está un montón de cosas preocupado, y el Señor, ¿sí?, le explicó a los discípulos de Él cuáles eran los problemas con la palabra. Bueno, ¿cuáles eran los problemas que tenía la palabra? ¿Sí? Los problemas de la palabra, vieron ustedes, son varios. Uno es Satanás. Otros son los afanes, las preocupaciones de la vida. ¿Sí? Otro es la persecución, o cuando a uno lo tratan mal a causa de Cristo. Uno no está dispuesto a pagar el precio. ¿Cuántos están dispuestos a que a usted le griten en la cara, tonto, estúpido, necio, que no tomas alcohol, que no te emborrachas, que no sales con mujeres, tonto, estúpido, y que se te rían todo en la fábrica y se te junten, ja, 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 y te tiren tomate y huevo podrido y digan eso es por tonto? ¿Cuántos están dispuestos a pagar ese precio? ¿Entiende? A pagar el precio, decir, sí, yo. Me van a decir de todo, pero yo voy a seguir. Esa persona es la que va a empezar a crecer. ¿Me entiende? O sea, no hay forma. La otra persona no puede crecer. ¿Por qué? Porque el oído se afina hacia Dios a medida que yo voy siendo obediente a lo de Dios. Y a medida que voy siendo desobediente, el oído se me engrosa. Fíjense ustedes en esto que hemos leído en el capítulo número 13, donde vemos esto. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué es parábola? Es una ilustración, es una explicación de algo que uno hace con una historia, con algo para ilustrarlo. Pero la persona que no está avesada o que no es capaz
que no está ejercitada en esto, no puede entender la parábola. Entonces los discípulos dijeron, maestro, ¿por qué le estás hablando por parábolas? No, ¿por qué no le hablas de forma clara? Incluso más, en algún momento los discípulos mismos dijeron, maestro, ahora sí que nos estás hablando de forma clara. O sea, entonces el reino de los cielos, esta mañana, por un lado es para todos, pero por otro lado es solo para los que pueden oír. Es solo para los que pueden oír. Este es el problema básico. Bueno, hay personas que están tal vez 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia y de pronto se les hace luz, de pronto. Y cuando descubren a Cristo, ese día convierten su corazón, transforman su vida. Pero a veces pasa tiempo que las personas nada, no hacen un cambio, no entienden nada, no ven al Señor. Lo único que ven es iglesia y pastor y gente. No ven a Dios. Pero cuando la persona afina el oído, de pronto entiende la revelación. Entonces, en este pasaje ustedes se van a dar cuenta que es muy importante entender. Fíjense, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces ellos, imagínense ustedes que esta mañana nosotros fuéramos los discípulos y el Señor dijera, a los de afuera no le quiero dar a conocer el reino. Le diría, pero ¿cómo es posible? No es así, Señor, no es así. No, dice, a algunos se les da a conocer el reino de los cielos. Entonces, conocer el reino de los cielos, conocer al Señor, es una apertura que viene de arriba del cielo. Viene del cielo, algo se abre y yo entiendo. No, yo me acuerdo cuando yo era chico y mis padres, y venían algunos hermanos a casa, y algunos hermanos hablaban, y para mí hablaban en inglés. ¿Vieron ustedes por qué ellos hablaban de Dios, que fueron, que lo tocó, que lloró, que se entregó a Cristo, que cambió, que se arrepintió? Todas cosas que yo, ni idea, yo los miraba así, tratando de, no entendía nada. No, fui a la iglesia, empecé a ir a la iglesia, tampoco en la iglesia. Así que niños, ustedes, esta mañana, ustedes también necesitan revelación, porque los niños también pueden entender el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Y saben quiénes son los encargados de llevar a los niños al reino de los cielos? Los padres. Porque ¿qué dijo el Señor? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan. O sea, los padres, ¿quiénes son? Encargados de llevarlo al reino de los cielos. ¿Sí? Eso es clave. Fíjense ustedes, ahora acá lo que dice es, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea que hay cosas que usted no entiende todavía. Yo todavía sigo entendiendo el reino de los cielos. Yo a veces termino de leer y termino toda la palabra y me paso tiempo en la lectura y en la oración y de repente entiendo otra cosa. Digo, Señor, ¿cuántos años he pasado tratando de oír y ahora estoy entendiendo cosas que antes no entendía? ¿Me entiende? O sea, el reino de los cielos es algo que usted va entendiendo, no lo termina de entender ya. Lo va entendiendo, pero el primer entendimiento es clave. ¿Cuál es el primer entendimiento? La conversión y el arrepentimiento. Y ahora, sí, después vamos a ver cómo es esto. Miren, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Oh, Señor, pero usted dígame, ¿a quién usted le daría? ¿Al que tiene algo o al que no tiene nada? ¿A quién le daría usted? Cualquier cosa. Supongamos tiene una persona 20 tomates y el otro tiene 0 tomate. ¿A quién le daría más tomate usted? Al que tiene 0. Usted le daría al que tiene 0. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Equilibramos. El Señor desequilibra. Dice, no, al que tiene más, a ese le voy a dar. Al que tiene menos, no le vamos a dar. Ahora, ¿usted acepta eso o no?
Bueno, ahí luche, batalle, peleese con su Dios, porque eso no es lo que yo digo. ¿Me entiendes? O sea, a mí me costó tiempo no entenderlo, aceptarlo. Aceptar. Porque yo tengo la idea de otro Dios. ¿Cuál es la otra idea del Dios? El bonachón, el Dios, el barba, el de arriba, siempre garpa, siempre hace esto. ¿Sí o no? Siempre te da, ¿sí? Nunca te deja. Y cantamos la canción y la cumbia cristiana. Siempre te da todo lo que quieras, todo lo que pidas. Aleluya, ¿no? Cantamos. Y nada de eso es cierto. Ese Dios no existe. No es así. Pero por supuesto, ¿por qué lo pensamos de otra manera? Porque pensamos que la Biblia lo dice y la Biblia no lo dice. Ahora, fíjense ustedes, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así que mejor tenga 30 tomates como mínimo. Con Dios tenés que tener algo, porque Él va a pasar un día, y acá es donde viene, ¿y qué va a hacer? Te va a probar, te va a medir, va a decir, a ver, ¿cómo anda mi obra en tu corazón? ¿Cómo anda mi obra en tu vida? A ver, ¿qué nivel de vida tienes conmigo? Y si no hay nada, se acabó. Porque nosotros pensamos que nosotros terminamos con Dios. Yo terminé con Dios, no quiero saber nada con Dios. No, no es así. Él ya terminó con vos. Él terminó con vos, no vos, porque nosotros pensamos que nosotros decidimos cuándo queremos y a dónde queremos ir o no ir con Dios. Si voy es porque yo quiero y si no quiero, porque no quiero. No, ya Dios ya te decidió, te la sacó hace rato. O sea que es muy importante empezar a entender para poder afinar el oído. Fíjense lo que dice la palabra acá, dice, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, ¿qué significa? Oyen y no se esfuerzan. Se van a la casa y vuelven el próximo domingo y le pregunta a su pastor, ¿qué hablamos el domingo pasado? Y usted no se acuerda. Entonces, ¿qué dice el Señor? Viendo no ven, oyendo no oyen, no entienden. Y fíjense lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál es la actitud del corazón? Es como siempre nosotros como que vamos haciendo algo con Dios, deseando las cosas de Dios, pareciera, pero al final de cuentas no importa, es hasta ahí. Entonces el Señor dice, hasta ahí, bueno, ahora te voy a quitar lo que te he dado, lo poco que tienes que te ha quedado. Vieron ustedes que Apocalipsis dice eso, nadie tome tu corona. Nadie te quite lo que te he dado. ¿Sí? Y no se refiere a que alguien te lo va a quitar, porque nadie te puede quitar algo que Él te ha dado, pero Él sí te puede quitar lo que te ha dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Oh Señor, dice el Señor, no sea cosa que a última hora, vieron que la gente también dice, no, porque sea viejo ahí ya en la última etapa, a los 90 años, después de haber vivido todo, ahí me voy a arrepentir yo. El Señor dice, no te vas a arrepentir cuando vos querés, te vas a arrepentir cuando yo quiero. No hay arrepentimiento de última hora, no hay arrepentimiento de última hora, porque dice, no vaya a hacer cosas que ustedes entiendan y de verdad se conviertan y de acuerdo con mis reglas yo tenga que perdonarlos, pero como ustedes han oído pesadamente, como ustedes se han abusado de mí, dice el Señor, no se van a convertir porque yo no los quiero sanar. Porque hay hermanos que dicen, pero yo todavía no, bueno, está frito,
no te vas a poder convertir cuando vos quieras. Pero fíjense lo que dice de los discípulos, y esto me llama la atención profundamente a mí. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Fíjense ustedes, explicada, aclarada, declarada. La revelación, viene la revelación. Bienaventurados vuestros ojos. Ahora dígame una cosa usted. ¿No vimos acaso a Pedro fallar? ¿No vimos acaso a los discípulos abandonar al Señor y traicionarlo? Uno dice entonces, ¿cómo esta gente traidora? Esta gente que incluso negó al Señor en la noche de la entrega. El Señor puede decir de esta gente, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Sabe por qué? Porque es muy sencillo. Cuando el Señor empezó el ministerio y les dijo, Juan, Pedro, vengan conmigo, vengan detrás de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Ellos qué hicieron? Lo dejaron todo y lo siguieron. Fracasaron, ¿sabe por qué fallaron? Porque tenían que fallar. ¿Para qué tenían que fallar? Para empezar la otra etapa. Porque con la carne no se puede caminar con Dios. Con los sí de la carne. O sea, cuando ellos le dijo el Señor, vengan detrás de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres, se entusiasmaron. Ellos vieron toda la multitud que había. Ellos se transformaron en discípulos del maestro más importante de su época. Le dijeron que sí. Empezaron a oír con los oídos, oyeron lo que les dijo, respondieron a lo que le pidió y fueron detrás de él. Pero fueron detrás de él en la carne. Porque después cuando el Señor le dijo, ¿sí?, a Pedro, le dijo, y estaban todos, y dijo él, yo voy a ser entregado. Y el Pedro lo llamó a un costado y le dijo, ni tal te acontezca, maestro, eso no es para ti, no es para nosotros. En la carne. Pedro seguía a Cristo en la carne, pero ¿sabe qué? Ya había empezado a oír. Ya había empezado a ver. Ya estaba para él la revelación. Aunque él no podía responder en el espíritu, cuando el Señor le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Cuando le pregunta eso en el griego es ágape. Y Pedro le responde en griego, Señor, filos, yo te quiero. Él puede responder a Cristo en la carne. ¿Entiende lo que le digo? O sea, yo puedo responder, pero empecé el camino. Estoy en el camino, en la carne. Voy detrás de Cristo. A lo como puedo, con todo lo que puedo. Dejo todo lo que tengo que dejar. Pero aún así todavía camino en la carne hasta que viene el poder del Espíritu. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a seguir a Cristo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. En el capítulo número 12 vamos a ver la revelación de Cristo. Capítulo 12, versículo número 8. La revelación del Señor. Cuando los discípulos comenzaron a arrancar espigas, dice la palabra, tuvieron hambre. Capítulo 12, en el versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los discípulos de alguna manera empezaron a recibir revelación. Revelación. ¿De qué empezaron a recibir revelación? De que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Que no hay otro que mande más. Ahora fíjese usted, yo me gustaría ahora que me acompañara usted a Daniel para entender la revelación. En Daniel capítulo número 2, en el versículo número 18,
para que empecemos a entender algo muy importante, que esta revelación en Daniel, después que termina todo este periodo, se demoraron unos 500 años en que aparezca Cristo. Y había un clamor en el pueblo, había un clamor en Israel, había una oración en Israel, buscando algo que se cumpliera lo profético. Se cumpliera lo profético. Pasaron 500 años desde el libro de Daniel aproximadamente para que se cumpliese la palabra. Fíjense lo que tenía que cumplirse. Capítulo número 2, versículo 18, dice: para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. ¿Vieron la palabra misterio de nuevo? Parábolas, misterio. ¿Vieron ustedes? Por eso esta mañana el Espíritu Santo tiene que hablar a tu corazón, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Revelación. ¿Qué revelación es esta? Que Dios coloca, ¿qué coloca? Los reyes. ¿Sí? ¿Qué más coloca? Da sabiduría a los sabios y le da ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Ahora algún hermano esta mañana dice: mira lo que el pastor dice, que Dios a mí no se me va a revelar. Claro, como él le reveló, a mí no se me revela. No, porque inmediatamente, ¿qué surge la idea? La pelea, vamos a la pelea. No pelees en tu corazón. Esta mañana admite algo: el Dios que gobierna todo se te tiene que revelar a vos. Y vos tenés que humillarte. ¿O qué crees que tenés que? Tenés que humillarte, tenés que tocar el fondo, tenés que pasar por el fondo, porque la gente piensa que no, que yo como soy importante, yo como siempre aprendí, como siempre fui muy inteligente, entonces yo voy a entender rápido lo de Dios. No, estás equivocado, no lo vas a entender. Necesitas humillación. Y esta mañana muchas cosas en tu vida han pasado por soberbio, por altivez, por desafiar al Señor y no entender que tu Dios es un Dios que se revela, pero se revela al que lo busca. Bueno, y la palabra esta mañana es muy importante entenderla. Vamos al capítulo número 2, versículo 27 ahora. Capítulo 2, versículo 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Vieron ustedes o no? El reino de los cielos es un misterio. Y tiene que ser revelado a tu corazón. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Entiendes? O sea, hay un Dios que revela. ¿Sí? Entonces esta mañana, procura esta mañana agarrarte del Señor. ¿Sí? Así como iba la gente detrás del Señor, y algunos de ellos eran sanados, tocados, liberados, porque había algo que ellos buscaban, como le dije recién, 500 años de esperar la aparición del Hijo del Hombre. Vea capítulo 2, versículo 44 de Daniel. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo
levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Fíjense, ¿qué revelación hay acá? Que viene un reino, que se va a levantar un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Quién es este reino? ¿Quién es este reino? ¿De dónde viene? Este es el reino de los cielos. Entonces hay una revelación en Mateo tremenda, que los reyes y la gente que está en eminencia la coloca el Señor. Entonces la iglesia, la primera cosa que tiene que aprender, ¿qué es? Es que Dios coloca al presidente. En el cielo se acordó eso. El cielo se movió y se acordó eso. Entonces la iglesia, el cristiano que no tiene revelación y que está ciego, ¿qué es lo que hace? Se opone al presidente en el corazón. No estoy hablando de cosas, de actos externos, nada. En el corazón se opone. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no entiende? Que el reino de los cielos es el que coloca a los presidentes. Ellos no se colocan a sí mismos. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir los tiempos de Dios y tienen que darse los pasos de Dios para que lleguen las horas de Dios a la tierra. Capítulo número 3, versículo número 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Semejante a hijo de los dioses. ¿Quién es ese cuarto? Que no lo echaron en el fuego y aparece ahí. ¿Quién es ese cuarto? El Señor Jesucristo está ahí. Ahora cuando dicen, no, porque en el Antiguo Testamento el Señor no tiene nada que ver, eso era la ley, y del Mateo para adelante es la gracia. No cierren sus ojos, no cierren sus oídos. Capítulo 4, versículo número 26 de Daniel. (4:26). Dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Es de Daniel el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Y que se haga tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué se está reconociendo? Que el cielo gobierna. No es casual las situaciones. Te va mal en las cuestiones matrimoniales, te va mal con los hijos, te va mal en la economía, te va mal. Hay algo que gobierna, hay algo en el cielo que se está gobernando, hay algo que no entiendes, hay algo que estás como un loco dando vuelta para todos lados, buscando soluciones, echándole la culpa a tu señora, echándole la culpa a tu esposo, a tus hijos, al dueño, a no sé, a quien quiera, le echan la culpa y dice, ellos son los culpables. No, acá está el cielo. El cielo está diciendo, hasta que no admitas, hasta que no reconozcas que el cielo gobierna. El cielo gobierna. Es el Padre Nuestro, es totalmente de Daniel. Capítulo número 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede detener su mano. Por lo tanto, fíjense ustedes, si los habitantes de la tierra son considerados como nada, ¿de quién depende que a nosotros, que cambiemos, que nos convirtamos, que nuestra casa se convierta, que nuestra familia se convierta? ¿De quién depende? ¿De los demás?
depende ¿de quién? ¿De quién depende? De entre yo y Dios. Entre yo y Dios. Entre yo y Dios. Tiene que haber un entendimiento esta mañana. No se trata de otros, se trata de yo y Dios. Porque Él gobierna. Y si Él no me considera a mí en nada, a causa de mi soberbia, de mi altivez, de mis enojos, porque también cuando estamos enojados, menospreciamos al Señor y lo desvalorizamos. Si yo no cambio eso y empiezo a entender, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por eso Job, ¿se acuerdan ustedes de Job? En el libro de Job, cuando Job pierde todo, ¿qué viene a decirle a la señora Job? Maldice a Dios y muérete. Has perdido todo. Perdiste los hijos, perdiste toda tu casa, perdiste todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo perdiste. Está mal, nada funciona. ¿Y él qué dijo? ¿Qué dijo? Si Dios dio y Dios quitó, ¿quién soy yo para oponerme a lo que Él hace? Pero a nosotros se nos muere un hijo, se nos pasa algo, no sé, se nos rompe la pata de la mesa, y decimos, ay Dios, ¿por qué? Otra vez conmigo. Entonces Dios dice, bueno, ahora sí que me tengo que meter con vos. ¿Entiendes? Otra vez lo mismo. Es como que nosotros de alguna forma, en alguna manera, necesitamos quebrar el corazón y humillarnos ante el único que puede mover las cosas es el Señor. Daniel capítulo 7, versículo número 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno con un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Uno como un hijo de hombre. ¿Dónde leímos eso? En Mateo. ¿Quién es ese hijo de hombre? ¿Quién dice que es el hijo del hombre? Jesús dice, el hijo del hombre. Yo soy el hijo del hombre. Y si el hijo del hombre, y el hijo del hombre, y el hijo del hombre, ¿quién es ese hijo de hombre? Acá está en Daniel. ¿Qué dice? Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo. ¿Qué dice Mateo? Vienen las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué le fue dado? Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. No será destruido. No importa lo que le hagan a la iglesia, no importa lo que nos hagan, no será destruido. El reino de Dios desciende sobre la tierra. Ese es el final de todo. Volvamos a Mateo capítulo número 12. Versículo 8. A Cristo le fue dado todo dominio, todo poder, todo señorío, toda honra. Todos los pueblos van a venir y lo van a adorar. Entonces Él dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y yo soy ese Hijo de Hombre, dice. Ahora fíjense qué tremendo. Capítulo número 12. Versículo número 15 en adelante. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. ¿Quién es ese? Jesucristo. Pondré mi espíritu sobre él. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y a los gentiles anunciará juicio. ¿No es misericordia? ¿Qué anunciará a los gentiles? Juicio. No contenderá ni voceará, no andará gritando, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará,
y el pábilo que humea no apagará. O sea, las cosas débiles no la va a terminar hasta que saque a victoria el juicio. Juicio. Fíjense ustedes. Y en su nombre esperarán los gentiles, porque los gentiles, ¿qué van a hacer cuando oigan del juicio? Como Jonás. Cuando Jonás fue a predicar a los gentiles, a Nínive, los gentiles, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Pero el pueblo de Israel, y a veces la misma iglesia, no se arrepiente. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Otro título, ¿se acuerdan cuando empezamos Mateo? Hijo de Abraham, hijo de David. ¿Se acuerdan ustedes? Hijo de David. ¿Qué significa esto? Que David es alguien que empieza de lo bajo, empieza entre las ovejas, empieza en el campo, cuando nadie lo considera importante, cuando nadie lo estima, cuando nadie lo valora, cuando nadie cree siquiera que puede vencer a un soldado en la guerra. ¿Sí? David es de aquellos que para vencer juntó un ejército de toda gente que eran pendencieros, borrachos, gente mal, de mal vivir. Hizo un ejército con ellos. Hizo un ejército con ellos y sacó la victoria y conquistó el reino de Israel. Conquistó el reino de Israel con gente que no podía. Entonces, ¿qué hace el Señor? A los endemoniados los sana. A los que están cargados y oprimidos los libera. Les rompe las cadenas. ¿Para qué? Para unir. ¿Qué va a hacer ahora? Una iglesia. Como decía el apóstol Pablo. Ustedes, ninguno de ustedes tiene buenos antecedentes. Ninguno de ustedes tiene una vida que no tiene mancha, pero de ustedes yo voy a ser gente santa, de ustedes voy a traerlos al reino y los voy a vestir de vestiduras finas, preciosas, les voy a colocar corona, pero a ustedes, ustedes que no valen nada, de ustedes voy a hacer algo grande. Aleluya, aleluya, alabado sea el Señor. De ustedes que los menosprecian, que los desvalorizan, de ustedes voy a hacer algo grande. De ustedes, por eso le decían el hijo de David. Los ciegos venían a él y le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque David era un hombre misericordioso. Era un hombre común, era un hombre del pueblo que estaba en el reino. No era un hombre especial, era un hombre común. Pero Dios hacía grandes cosas con él. Por eso la victoria, por eso le decían hijo de David, por eso ellos estaban esperando al hijo de David. Capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, hijo de hombre, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que perdona, pero hay mucha gente que se olvida y se mete con la obra del Espíritu Santo. Si usted puede ir contra Cristo, pero no puede ir contra el Espíritu Santo. Usted puede ir contra Cristo, pero no puede ir contra el Espíritu Santo. Usted puede pelearse. El que se peleó aquella noche en una lucha terrible fue Jacob. Se peleó profundamente con su Dios. Estaba tan mal, estaba tan dolido, estaba tan herido, estaba tan lastimado. Pero él, ¿qué hizo? Dedicó toda una noche a pelear con su Dios. Esta mañana es una buena mañana para enfrentarte con el Hijo del Hombre. No te enfrentes con el Espíritu Santo, porque con Él no puedes hacer otra cosa. Pero enfréntate con el Hijo. Enfréntate con el Hijo del Hombre. Él va a quebrar tu alma. Él va a romper tus cadenas. Él te va a liberar porque también es el Hijo de David. Es aquel que busca tu corazón. Es aquel que busca en los corazones de gente destruida, destrozada, pero gente a la que Él puede levantar. Esta mañana, para finalizar, en el capítulo número 13,
Tengo mucho más para hablar, pero vamos a finalizar. Versículo 54. Y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, les enseñaba en la sinagoga de ellos, venido a su tierra. ¿Cuál era la tierra del Señor? Nazaret. Vino a Nazaret y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿qué decían? Se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En Nazaret, ¿cómo lo miraban? ¿Como el hijo de David? ¿Como el hijo del hombre? Como el hijo de María. El hermano de todo esto, que están a nosotros, somos iguales, somos los vaguitos. ¿Ah? ¿No es cierto? Somos los vaguitos que andábamos con la onda, no, quebrando vidrios por ahí. ¿No? Y Jesús no venía, ni Juan venía, porque estos locos estaban en otra cosa, pero esto ya lo conocemos y te conocemos re bien. Así usted conoce a cada uno de nosotros, pero mírenos en el espíritu. Nazaret vio nacer al Señor. Nazaret vio lo que Cristo era, vio lo que pasaba en otros lados, vieron lo que pasaba cuando iban a Jerusalén, pero Nazaret nunca pudo apreciar lo que tenía, porque siempre lo vio en la carne, en lo natural. Estas son sus hermanas, estos son sus hermanos. Y se escandalizaban de él. O sea, ¿qué es lo que significa escandalizarse? Se sorprendían, abrían los ojos grandes y decían, uy, mira lo que dice, qué interesante. Pero si es el mismo. ¿No le ha pasado lo mismo con los hermanos ahí en los Timoteos? Cuando viene la hermana dice, pero si esta yo la conozco. Empezó después que yo. Y me viene a enseñar a mí. ¿Qué me va a enseñar a mí? Yo, ¿no? ¡Nazaret! ¡Nazaret! Te estás perdiendo algo grande, Nazaret. Y dice la palabra, se escandalizaban, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjense ustedes qué tremendo. La clave de todo el problema, ¿cuál es? La incredulidad. La incredulidad. Ese es todo el problema que tienes. Si tú esta mañana te dedicaras a entender y decir, Señor, no me quiero ir de acá como vine. No me quiero ir a mi casa más. No quiero volver a mi casa como vine a este lugar. Porque yo entiendo hoy que mis oídos están cerrados porque yo los cerré. Tú le pusiste algo para que yo no los abriera. Pero si tú tuvieras misericordia de mí y me perdonaras todos mis pecados, yo sé que cambiaría mi corazón. Yo sé que podría decir no. Yo sé que podría reponer todo lo que he perdido si tú me tocaras solamente. Señor, esta mañana les he hablado tu palabra. Les he dicho lo que hay en tu corazón. Señor, algunos de ellos han oído, algunos otros no han oído. Pero aquellos que han oído, Padre, aquellos que escuchan tu voz, aquellos que empiezan a entender el llamado, Señor, aquellos que se dan cuenta de qué es lo que pasa. Y dicen, Señor, mi vida está perdida, cerrada y vacía, sin sentido. Por eso esta mañana, Señor, entramos en ese clamor. Entramos en el clamor. Entramos en ese clamor.
Señor, tú eres el que tomas decisiones. Tú eres el que vienes a nosotros. Tú eres aquel que viene a nosotros. Ayúdanos esta mañana. Mientras usted está acá orando, por favor, empiece a clamar. Uno que clame, uno que derrame su corazón, Padre. Uno, Padre, uno. Esta mañana, uno que se salve. Uno que se arrepiente. Uno que se vuelve. Uno que descubre al Hijo del Hombre. Uno que descubre al Hijo de David. Uno que descubre que esto no se trata de iglesia, no se trata de hermanos, no se trata de lo que está pasando, sino el cielo está viniendo a la tierra. Que encuentren perdón hoy encuentren oportunidad, hoy se den cuenta de que se trata de ellos, no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de ellos. Que entren en clamor, Señor, esta mañana. Que entren en clamor. Aleluya, aleluya. Clame, clame ahí, clame. Clame este momento, encuéntrese con su Dios. Encuéntrese con su Dios esta mañana. Aleluya, aleluya. Encuéntrese con su Dios ahí. Hombre que no puedes dejar el pecado, no puedes abandonar nada y estás esclavo. Niños esclavizados en el odio, en el rencor, adolescentes llenos de amargura, de tristeza con sus padres, en la depresión total. Esta mañana enfréntate con tu Dios. Señor, esta mañana, mi amado, tómanos esta mañana, mi amado, tómanos esta mañana, ten misericordia, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Levanta, Señor, personas esta mañana que entiendan, Señor, que abran sus oídos. Señor, tenga compasión, tenga misericordia, Señor, tenga piedad, Señor, tenga piedad, Señor, tenga compasión, Señor, tenga compasión, tenga misericordia, Señor, tenga compasión, tenga misericordia, Señor, tenga piedad, Señor. Tenga piedad, Señor, tenga piedad. Hijo del hombre, ten piedad de nosotros, ten piedad de las personas, Señor, y trae sobre ellos una conversión muy profunda, un desatar muy profundo, para poder ver, para poder observar, poder entender. Tenga misericordia, Señor. Tenga piedad, Señor. Tenga piedad, Señor. Tenga misericordia. Ten misericordia, ten piedad, Señor. Que no se pierdan, Señor. Que no se pierdan. Esta mañana que no se pierdan, Señor. Que no se pierdan. Que no se pierdan, Señor. Que no se pierdan. Señor, que esta mañana, Señor, no hayan perdedores aquí, sino gente que gana, gente que obtiene victoria, Señor. Señor, que no hayan aquí perdedores, que no hayan aquí gente que no tiene nada. Señor, si miráramos a su corazón y no haya nada, Señor, esta mañana, tenga piedad, Señor, tenga piedad. Tenga piedad, Señor. Aquellos hombres mudos, sordos, estaban endemoniados, pero de alguna manera ellos ejercieron fe, de alguna manera ellos confiaron en ti, de alguna manera ellos volcaron su corazón hacia ti, Señor. Padre, estaban totalmente dominados por Satanás en el hablar, Señor, en sus oídos.
pero eso no impidió que su corazón creyera. Señor, esta mañana ayúdanos como iglesia, ayuda a los hermanos, Señor, para que se den cuenta, porque no se dan cuenta, no se dan cuenta, Señor, no perciben. El corazón está engrosado. Ayúdalos, Señor, esta mañana. Tenga compasión, Señor. Señor, que no seamos como Nazaret, que te menospreció, que te desvalorizó, que hizo a un lado lo que tú eras en realidad y no quiso ver lo que tú eras. Esta mañana, Señor, ayúdanos a enfocar, ayúdanos a enfocar. Ayúdanos a enfocar, Señor, ayúdanos a mirar otra vez, ayúdanos a mirar otra vez. Ayúdanos esta mañana.